Hola, si sueles ir al fisio, seguramente alguna vez te haya hecho ese gesto brusco, ese giro en las lumbares, en las cervicales o ese apretón en las dorsales que ha hecho que suene un crack. Y quizás te preguntes, ¿qué es eso? ¿Qué es ese crack? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es eso que llaman desbloqueo? ¿Y qué es eso que llaman bloqueo que hay que desbloquear para sentirse mejor? Bueno, voy a tratar en este vídeo de explicarte un poco todos estos términos, todos estos conceptos para despejar un poco esas dudas y quitar de la cabeza esas cosas de que los huesos se descabalgan o se no sé qué, o se desmontan los tendones o demás ideas locas, ¿sí? Y voy a tratar de explicarte un poquito con más precisión qué es lo que sucede. Vale, para empezar tienes que entender qué es lo que sucede en una articulación sana. En tus cervicales, cuando todo funciona bien, tenemos una posición media, ¿sí? El centro, cuando estás ¡pum!, en el centro, ¿sí? Y tenemos a partir de ahí el movimiento hacia un lado y el movimiento hacia el otro, ¿sí? La rotación izquierda y la derecha, ¿sí? Ahí puedes girar hacia un lado, girar hacia el otro, ¿sí? Vale, una vez que tenemos esos dos movimientos y los tenemos equilibrados, una de las cosas que puede crujir, que puede hacer crack cuando hacemos el gesto brusco, es al sobrepasar este límite, que es el del movimiento normal, el del movimiento que tú puedes hacer de forma activa, ¿sí? Es cuando suena ese crack. Luego te explicaré por qué, ¿vale? Y puede sonar igualmente a los dos lados porque la articulación está equilibrada. Pero vamos a ver este caso en el que tenemos un desequilibrio, tenemos lo que se llama un bloqueo. La articulación se mueve muy bien hacia un lado, se mueve demasiado hacia un lado y se mueve poco hacia el otro. Se mueve demasiado hacia un lado y poco hacia el otro. Esto, por cierto, es la fuente de artrosis, de desgastes, de sufrimiento mecánico de las articulaciones, ¿sí? Entonces, esto le llamamos bloqueo porque cuando queramos mover hacia el lado contrario es cuando ya no nos da un pinchazo, nos cuesta y demás. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el fisio aquí? El fisio lo que va a hacer es un movimiento brusco que restablezca, que lleve el movimiento hasta la frontera natural, vamos a decir. Eso es el gesto del desbloqueo, lo que llamamos desbloqueo, que se hace con un movimiento de alta velocidad para evitar que las defensas del cuerpo aparezcan e impidan el movimiento y que además te hagas daño en esa defensa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué en ese gesto brusco suena ese crujido, suena ese crack? Bien, vamos a imaginarnos que la articulación es un espacio, es una habitación, como en este caso, llena de líquido, y en ese líquido tenemos estas estrellitas que son moléculas de gas. Diluido en el líquido hay gas en las articulaciones, hay una pequeña cantidad de gas en estado, insisto, líquido, disuelto en el líquido articular. Es una pequeña cantidad de líquido y una más pequeña aún cantidad de gas. Y eso en una habitación, en un espacio, con un tamaño determinado. ¿Qué sucede ahora? Que al hacer el gesto brusco, esta pared de la habitación la vamos a mover hacia aquí. Es decir, al hacer el gesto brusco de la manipulación, al hacer ese movimiento de alta velocidad, vamos a aumentar el espacio, el volumen interno de la articulación. Se mueve, se amplía el espacio y dentro se hace una presión negativa. Así pasamos de ahí, se hace una presión negativa. Esa presión negativa va a provocar que todas las moléculas de gas ¡pop!, se junten bruscamente, ¿sí? Es lo que denominamos una implosión de gas. De la misma forma que en una explosión todo va hacia afuera, en una implosión todo va hacia adentro y hace ese crujido propio de las moléculas de gas al chocar unas contra otras. ¿Sí? Es como cuando abres un bote de Nescafé al vacío, ¿verdad? Que suena ese plop, ¿sí? De la apertura, de la entrada brusca del aire. Bueno, aquí hay algo parecido, como choque de todas las moléculas de gas en una única burbuja. Por eso lo puedes hacer una vez, pero no lo puedes hacer más veces hasta que el gas no se haya vuelto a disolver. Bien, y ahora quiero marcar una diferencia entre el crack que te puede hacer el fisioterapeuta y el crack que te puedes hacer tú o que puede hacer alguien que no tiene conocimientos. Y es que el fisioterapeuta va a hacer ese desbloqueo en el nivel en el que es necesario. Por lo general, lo que sucede, por ejemplo, es que en este nivel
el movimiento está perdido, ¿sí? En una de las direcciones. Siempre que eso sucede, hay una compensación en niveles superiores o inferiores de hipermovilidad, ¿vale? De demasiado movimiento. La diferencia entre hacerte tú el crack o hacértelo el fisio es que el fisio va a movilizar aquí, va a buscar desde su técnica que lo que se mueva sea eso. Sin embargo, cuando lo haces tú solo, la tendencia natural es que lo que haga el crack, las articulaciones que vayan un poco más allá de lo habitual y que crack, sean las que ya son hipermóviles, las que ya tienen mucho movimiento. Vas a dar mucho movimiento o más movimiento a articulaciones que ya tenían demasiado movimiento. Con lo cual, la que no se movía va a moverse menos aún. Es decir, no solo no mejoras el problema, sino que lo agravas. Aunque en el corto plazo te dé una sensación de bienestar, lo vas a agravar en el medio o largo plazo. Si solo un profesional que sepa ir a aquellos niveles donde hay una hipomovilidad y desbloquear en esos niveles, va a poderte proporcionar en ese sentido un beneficio, una buena sensación, ¿vale? Y bueno, eso es todo sobre este tema del bloqueo articular y desbloqueo. Espero haber despejado dudas y arrancado unos cuantos mitos de tu cerebro. Espero que el vídeo te haya gustado, además que te haya resultado interesante, y ya sabes que puedes encontrar otro montón de explicaciones, consejos, ejercicios, estiramientos, automasajes y mucho más. Todo eso aquí en este tu portal de fisioterapia online.